Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy 30 de mayo del año 2023, en gracia de Dios, dando continuidad al ciclo ordinario, en el orden que ha establecido el Padre Creador, que fue promulgado por su propia experiencia de vida en Jesús, su Hijo unigénito, Redentor, Sanador y Salvador, y que sigue siendo vigente después de 2023 años, luego de esta manifestación, esta revelación, esta expresión de amor de Dios en Cristo resucitado y resucitador, el Pentecostés, para seguir tejiendo vida eterna en esta vida terrenal, temporal, formal, como lo han querido imponer, impostar y apostar, porque han convertido la vida en una apuesta, por sobrevivir, por la supervivencia y por la obsolescencia de ser una cosa, de ser objeto, de un consumismo, de un esnovismo, la moda, y amorosamente un estupidismo, sin conciencia de Dios, que de ahí viene la plenitud. Pero Dios mediante el próximo domingo hemos de estar conmemorando la Santísima Trinidad, la Sagrada Familia, inhabitando ya en los corazones, para que así podamos tener trascendencia frente a las preguntas que hacían Pedro, que luego hablarán Santiago y Juan, respecto del poder, el tener y el placer al estilo del mundo, en el reino del mundo, en la lógica del mundo, queriendo ocupar el primer lugar, tener el reconocimiento de los demás e imponer sobre los demás su ego, basado en conocimientos humanos, en hechuras por el hombre, pero lejanas a Dios quizá, ocultando allí perversiones, transgresiones, afectaciones a otros, que es desobediencia de Dios, que es el pecado, que es la culpa, que es ese demonio interior y ese demonio exterior, el patán, el tentador, que con esos tentáculos como un pulpo se va metiendo por cualquier orificio que dejemos seres amados y por ahí empieza a hacer daños en el corazón, en la razón y en la acción. Jesús nos mostraba las manos y el costado a los discípulos cuando se reveló, mostrando que es la huella del amor, la misericordia y la justicia divina con que se siembra, cómo se cosecha y que ha de ser los frutos. Ya en este ciclo ordinario, con las experiencias de vida de nuestros hermanos cristianos, evangelistas, entre ellos Marcos, se recupera, se retoma, se revive todas esas metáforas, todas esas enseñanzas de Jesús como el Maestro, que lleven a una vida santa, santificante, como dice el Salmo 50. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Y ello para poder vivir bien, a la manera de Dios, a la derecha de Dios. Sea el Espíritu Santo que nos permita entonces hacer una correcta lectura, nos inspire nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros accionamientos, nos mantenga unidos en la verdad que es Jesús, vía, verdad y vida, en ese orden natural a la creación, al Creador y a la posibilidad de crear con el Padre, a ayudar a Jesús en la transformación del ser interior y al Espíritu Santo en la santificación. Maravilloso. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 35, entre los versículos 1 y 12,
el verdadero culto a Dios. Cumplir la ley vale tanto como hacer muchas ofrendas. Obedecer los mandamientos es como ofrecer sacrificios de reconciliación. Ser agradecidos es como ofrecer la mejor harina a Dios, y dar limosna es como hacer sacrificios de alabanza. Lo que agrada al Señor es que te apartes del mal. Si te apartas de la injusticia, obtendrás el perdón de tus pecados. No te presentes al Señor con las manos vacías, pues todo esto debe hacerse porque es un mandamiento. Cuando un hombre honrado ofrece grasa sobre el altar, el buen olor llega hasta el Altísimo. Cuando un hombre honrado ofrece un sacrificio, Dios lo acepta y no lo olvidará. Honra al Señor con generosidad. No seas tacaño cuando ofrezcas los primeros frutos. Siempre que ofrezcas algo, pon buena cara y da los diezmos con alegría. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad de acuerdo con tus capacidades, porque Dios sabe premiar y te pagará 7 veces más. No pretendas sobornarlo con regalos, porque no los acepta, ni confíes en ofrendas de cosas mal habidas, porque Él es un Dios justo y trata a todos por igual. No favorece a nadie con perjuicio del pobre, y escucha las súplicas del afligido. Él oye las quejas de huérfano y los muchos gemidos de la viuda. Como ruedan las lágrimas por las mejillas de la viuda y gime por sus hijos sin hogar. Sus amargas quejas alcanzan el favor de Dios y sus súplicas llegan hasta el cielo. El clamor del pobre traspasa las nubes y no descansa hasta llegar a Dios. No desiste hasta que Dios lo atiende y como juez justo le hace justicia. Y Dios no se demora, como guerrero valiente no se detiene hasta hacer pedazos al hombre cruel y dar su castigo a los paganos, hasta dejar sin fuerzas a los arrogantes y hacer pedazos el poder de los malvados, hasta pagar a cada cual como merecen sus acciones y dar a los hombres de acuerdo con lo que han tramado, hasta defender la causa de su pueblo y alegrarlo con su salvación. La misericordia de Dios en tiempo de aflicción llega como nubes de lluvia en tiempo de sequía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios en el Salmo 50. Que es el Salmo de Asaf. El Señor, el Dios de los dos dioses, ha hablado, ha llamado a los que habitan la tierra del oriente al occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad de belleza perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Delante de él un fuego destructor, a su alrededor una fuerte tormenta. Desde lo alto, Dios llama al cielo y a la tierra a presenciar el juicio de su pueblo. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Reúnan a los que me son fieles,
a los que han hecho una alianza conmigo, ofreciéndome un sacrificio, y el cielo declara que Dios es juez justo. Escucha, Israel, pueblo mío, voy a poner las cosas en claro contigo. Yo soy Dios, yo soy tu Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te censuro por los sacrificios y holocaustos que siempre me ofreces. No te pido becerros de tu ganado, ni machos cabríos de tus corrales, pues míos son todos los animales salvajes, lo mismo que los ganados de las serranías. Mías son las aves de las montañas y todo lo que bulle en el campo. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues el mundo es mío, con todo lo que hay en él. ¿Acaso me alimento de carne de toros o bebo sangre de machos cabríos? Sea la gratitud tu ofrenda a Dios, cumple al Altísimo tus promesas. Llámame cuando estés angustiado, yo te libraré y tú me honrarás. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Pero al malvado Dios le dice: ¿qué derecho tienes de citar mis leyes o de mencionar mi alianza si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras? Al ladrón lo recibes con los brazos abiertos, te juntas con gente adúltera. Para el mal y para inventar mentiras se te sueltan la lengua y los labios. Calumnias a tu hermano, contra tu propio hermano lanzas ofensas. Todo esto has hecho y me he callado. Pensaste que yo era igual que tú, pero voy a acusarte cara a cara, voy a ajustarte las cuentas. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Entiendan bien esto, ustedes que olvidan a Dios, no sea que empiece yo a despedazarlos y no haya quien los libre. El que me ofrece su gratitud me honra. Yo salgo al que permanece en mi camino. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, versículos 28 al 31. En aquel tiempo Jesús le preguntaba a Pedro, a Jesús: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, hemos regresado a la vida y obra del Maestro Jesús, y que ahora, en gracia de Dios, vienen apóstoles, discípulos y seguidores que se hacen maestros. Aunque Jesús decía: no permitas que nadie te diga maestro, porque uno solo es tu maestro. Ni a nadie llames padre, porque solo es
el Padre Celestial. Y no me digas bueno, porque solo Dios es bueno. Pero en gracia del Espíritu Santo nos llama a una vida santa, de perfección progresiva, de la mano de Dios, de ser justos, rectos, tanto en sentir, pensar y en decir, como en la vida misma, en lo cotidiano, en lo ordinario, en el día a día, como se decía al inicio, retomando el ciclo ordinario. Y por la obra, que es ese carisma, que se va descubriendo cómo se pone allí al servicio, al bien común, en esa diversidad que somos siendo una familia cristiana, que en alma, mente y cuerpo se conecta con esa gracia del Espíritu Santo, ese verbo, para que la obra dé frutos, y los frutos han de llegar hasta el cielo, como dice ahí el mismo eclesiástico, como lo dice el Salmo y como lo dice Jesús, porque es una alianza de vida eterna que se sella con Cristo en el bautismo, con la unción del Espíritu Santo, la confirmación que nos deja Pentecostés y nos deja el legado de la Eucaristía, el comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo y el comulgar con la comunidad, que es una común unión. No el estar de acuerdo, no el tener que alinearnos con una ideología, no el tener que obedecer una falsa forma de vida, que es la estructura social o la estructura política o la estructura económica. Ese es el mundo. Y Jesús siempre lo tuvo claro cuando llegó a hacer la sanación de almas, mentes y cuerpos, la redención de los pecados de cada uno, ser amado, alma de Dios, a tratar de reenderezar esa historia de vida que, como hijo del Padre Creador, hijo unigénito, Salvador, Él es el que tiene en la segunda persona de la divinidad toda la gracia santificante, toda la gracia creadora del Padre y la gracia propia de ser Salvador. Restaurar en esa historia de vida lo que se ha salido del camino, decía Santa Teresa de Jesús. Solo Dios hace caminos derechos en renglones torcidos. Y llegó a los pecadores, todos, seres amados, paganos. Se salió un poco del pueblo elegido porque se llenaron de vanagloria, de un falso orgullo, que eso es más vanidad. Eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual, soberbia emocional, verse por encima de otros. Y empezar a solo cumplir los mandamientos, como decía allí, los holocaustos, sacrificios, ofrendas. Pero son ofrendas que se hacían sin amor, no con el amor de Dios, sino con el amor humano, que sería pasión, sería enamoramiento, sería sentimientos quizá muy nobles, pero por favorecer la criatura, la hechura humana y estilos de vida basados en ello. Jesús, cuando oraba al Padre, decía, antes de ascender al reino de los cielos, por sus discípulos: te alabo, Padre, y oro por ellos, por los que me has dado, a ninguno he perdido. Y no te pido que los saques del mundo, porque son del mundo, pero sí que los salves del mundo. Y de hecho a eso vino Jesús, a estar con pecadores, ricos y pobres, creyentes y no creyentes, amigos y enemigos, entre comillas, porque no son amigos de Dios. La amistad es en función de Dios.
las amistades que se tejen entre humanos son falsas en la medida en que no reflejen, no manifiesten, no expresen que es en la amistad de Cristo, que en algún momento decían ya no los llamo siervos sino amigos, porque un siervo no sabe lo que hace su amo, y después nos deja por participación como hijos de Dios, se hace nuestro hermano mayor, ya nos da esa filiación divina, que es en esa esperanza de vida eterna poder acceder a las gracias que Dios da en el Padre para crear con Él, en el Hijo para aportar en la transformación a Él, que es el que hace la transformación en todo ser siendo, en cada ser siendo, y al Espíritu Santo para aportar en la gracia, porque Él es el que ora en nosotros. Decía Pedro Justo Berrío en el domingo en la meditación de la palabra de Dios, Él es el que se manifiesta, Él es el que hace la obra de santificación, no es mérito, ni logro, ni trabajo propio. De ahí que todo eso debe quedar bien fundamentado en lo que Jesús en espíritu y en verdad dejó en aquella revelación hace 2023 años. Así se lo hace ver a Pedro, se lo hará ver a Santiago y a Juan, se lo hacía ver al rico que entristecido decía yo cumplo los mandamientos, ¿qué más debo hacer? Y él le decía al Señor, deja todo lo que tienes, quítale la prioridad a esas cosas materiales, quítale la prioridad inclusive a criaturas, a la familia. Jesús en algún momento dijo, yo he venido a crear división. Pues si en la familia hay seres que son de otra religión, que profesan otras prácticas, que son contrarios al que sigue el buen camino, como dice el Salmo 50, ¿qué salvación van a poder ver allí si van camino a la perdición? Jesús nos llama a ese camino, pero quien no lo quiere seguir está siguiendo al patán o no le está haciendo caso o cree que por su propia cuenta, por sus propias fuerzas, va a tener eso que necesita para bien vivir, entre comillas bien vivir. ¿Qué bien vivir es aquel en donde no habita el Espíritu Santo, en donde no está la acción del Padre Creador, donde no está Jesús haciendo esa transformación, permitiéndole a Él que más que habitar en el corazón, sea Él el que haga, sea Él el que se glorifique, sea Él quien glorifique al Padre y renunciar a esas vanaglorias personal, de buscar reconocimientos, de buscar aplausos, de buscar recompensas, seres amados, como decía Fray Nelson Medina, esas recompensas que se guarden para el reino de los cielos, porque Jesús lo decía en algún momento, el que ya recibió su paga en esta tierra, ¿qué puede esperar en la otra? En la vida terrenal, que era para la antigua alianza la tierra prometida. Y ahí habrá que comprender que en la filosofía, que es el amor a la sabiduría, al conocimiento, según la palabra dice en el griego, filosofía es el amor a esa sabiduría como una virtud humana, pero seres amados, es el amor de Dios y esa la sabiduría divina, porque lo que hay en lo humano es conocimiento y siempre es relativo, es una verdad relativa a la de Jesús, que es la verdad, es la vía y la vida eterna. Él es el absoluto. Entre todos seres amados, miles y millones de seres, lo que hay es una lectura de la realidad afuera. Hay una lectura de su ser interior. Se conocen cualidades, virtudes, actitudes, pero muchas veces no se conocen. Nos la refleja nuestro hermano, ser amado, en la pareja, esposos, o en la relación de estudiante a profesor, en la relación de empleador a subordinado, siempre de a dos, porque por naturaleza decimos, hemos sido sociales, sociables, hemos sido seres de interacción, y eso ayuda, eso es una gracia de Dios, tener, como se decía en Pentecostés, quien con sus dones, gracias y talentos va aportando como órganos de un mismo órgano grande, decía San Pablo, que es la iglesia,
El que tiene un talento, comparte. No lo reparte, porque es que no es salir de lo que tiene, no es desprenderse de ello, no, darle bien término, bien uso, buen uso. Darle bien vivir a ese ser. Que se comparta esa alegría, ese entusiasmo, esa satisfacción que se está buscando en sí mismo, pues ver que se está logrando a través del otro. Y qué mejor figura que la madre, la buena madre, la madre en gracia de Dios, en estado de gracia, en perspectiva de salvación, que entrega todo de sí para que toda la familia, toda, esté feliz, esté unida y esté en paz. Seres amados, todo lo que se busque sin paz, sin la felicidad plena, que es dar la gloria a Dios, dar gracias a Dios, hacer la voluntad de Dios, y sin que se haga en libertad, sino sujeto a chantaje, a acuerdos, a negocios con otros, con instituciones, con grupos. Esos son más tendencias a ser tratados con el patán, con el tentador, el tramposo. Siempre él va a ganar, porque él se cree que es dueño del mundo. Y es inmundo porque ese no crea nada, no le crean, pero tiene distraída la niñez, la juventud, incluso la adultez. Seres todavía ya para estar casi al otro lado de esta vida terrenal y todavía pegados a cosas materiales, a placeres, a criaturas, sabiendo que todo eso se queda bajo el supuesto de que como se va a morir, pues hay que disfrutar al máximo y hay que llenarse esa plenitud. Falso, eso no es plenitud y eso no es, por tanto, ni felicidad, ni libertad, ni paz. Eso es esclavitud, eso es muerte eterna y eso es renunciar a Dios. Más que ser un pecado, una ofensa a Dios, es desobediencia. Más que a los mandatos, a lo que Jesús siempre ha querido mostrar, que es el bien vivir y la bienaventuranza, que es lo que Dios ha ofrecido siempre, lo que ha querido siempre para la criatura, desde que habitaba el Edén, el paraíso. Era una vida en anticipado, no había diferencia entre terrenal y celestial, porque todo era un mismo mundo, el mundo de Dios, lo que decía ahí en el Salmo, la Sión, la Jerusalén, la Nueva Jerusalén, que se quiere restablecer ya con María Santísima, que es la Madre de Dios, Madre de la Iglesia, es cabeza de la Iglesia, con Cristo, su Hijo amado, que es el esposo, que es el Cordero de Dios, que es quien realmente fundó el amor, y por tanto desde el amor es que se centra el compartir, el vivir en comunidad y el buscar la trascendencia, pero toda esa unidad. Si no, no es posible, seres amados. Ese es el regalo que Dios se manifiesta en su Hijo para decir que es a través del amor que se puede lograr la santificación, se puede lograr la salvación y se puede llegar realmente a la creación. Estamos llamados a hacer cosas muy grandes, trascendentales, superiores, pero nos conformamos, nos contentamos, nos resignamos con cosas nimias, con los caramelos, como decía José Ignacio Munilla, que decía también era Santa Teresa de Jesús. En vez de estar buscando las cosas plenas, nos quedamos con los juguetes, en vez de estar con quien realmente va más allá, que es el que nos permite no jugar, sino tomarnos en serio la vida y no jugarnos la vida en una apuesta que nos deja tirados a mitad del camino, cuando no se siembra en Cristo. Todo plan, todo proyecto, todo programa que se haga sin contar con Cristo, él mismo lo decía, en vano se cansan los trabajadores.
El que cuida toda la noche lo que tiene, sus pertenencias, sin cuidar de hacer la voluntad de Dios, en vano se trasnocha. Somos llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra, pero hay que salir de la tierra y sus apegos y sus falsos encantos. Somos seres de paso, estamos de tránsito en este mundo. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos.